en esta computadora. Ujú. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Los días. tres, somos más, pero no se han conectado, pero ya se conectarán. Bueno, lo que vimos en la primera clase, Aida, es una historia de la astrología un poco. Hola, Fede. ¿Qué es Hola, tenía astrología? cerrada la camarita. ¿Cómo ha cambiado la visión que tenemos de la astrología a lo largo de los siglos? Fue como una introducción general. Eso Ujú. fue la primera clase. La segunda clase tomamos, eh, hicimos, mira, por aquí tengo la foto, esperen un segundo, porque igual se la subo en este momento. Les voy a pedir que volteen a ver el WhatsApp en el teléfono. Entonces, lo que vimos en la segunda clase es esta tablita, Ida. Ajá. Tenemos los signos. Los signos pueden ser masculinos o femeninos, que es la primera columna. Pueden ser cardinales fijos y mutables. Los Sí, cardinales son los signos que comienzan la estación, los fijos los que están en medio de la estación y los mutables los que están al final de la estación. Aida, nuestra amiga es Aries, entonces ella es cardinal porque es el signo que empieza la estación. Y luego tenemos los elementos que son fuego, tierra, aire y agua. Y al final tenemos los planetas regentes. Planeta regente, Aida, Fede, Fede y Michelle ya lo saben, pero para Aida, el planeta regente es el planeta que rige, por eso es regente, a un signo. Entonces, Marte es el regente de Aries, Venus el de Tauro, Mercurio el de Géminis, y así sucesivamente. Entonces, en la clase número 3, eso fue la clase número 2. En la clase número 3 estuvimos tratando de entender qué significaba que un planeta esté en un signo. Decíamos que el signo es como un anteojo, como un cristal que matiza la energía del arquetipo del planeta. Yo tengo a Venus en Sagitario, entonces mi Venus está matizada por Sagitario. Tengo a Marte en Cáncer, mi Marte está matizado por Cáncer, etcétera, etcétera. Eso es lo que vimos en la clase número 3. Y lo que vamos a ver en la clase número 4 son los aspectos. Entonces voy a compartir pantalla. Dejen encontrar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Dejen volver a abrir el Gmail. A la hora que quiero compartir se me apaga. oh, ¿Tú estás en la compu, Michelle?
¿Estás en la computadora, Michelle? Estoy en el iPad. Si te mando un mail, ¿lo puedes bajar de tu iPad? A ver, ni siquiera sé si tengo configurado el mail aquí. Ah, no, entonces olvídalo. No, no tengo configurado el mail. Ok, entonces déjame ver. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Se los mando al WhatsApp y les pido que volteen a ver el WhatsApp. Bueno, ahí va mi tablita tomada del libro que escribí. Ujú. Entonces, lo que vamos a ver hoy son los aspectos. Los aspectos son las relaciones que tienen los planetas entre sí en función de los ángulos con los que se llevan unos planetas con otros. Ahorita vamos a ver las cartas de cada quien, pero para efectos teóricos, digamos, es si los planetas, si dos planetas están juntos, están en conjunción, que es lo que viene aquí primero. Conjunción dice 0 grados, pero pueden ver la tablita o pueden verme a mí, no es no tenemos que estar pegados a la tablita. Entonces, si dos planetas están juntos en la carta, en el dibujo, quiere decir que funcionan como una sola entidad. Si yo hago huevos con jamón, no puedo separar el jamón. Bueno, puede que sí, digamos huevos con cebolla, no puedo separar la cebolla del huevo. Se vuelve una unidad. La conjunción es la unión de dos planetas que al estar juntos funcionan como uno solo. Y eso, la conjunción no es ni buena ni mala porque depende de los planetas. Si tenemos a Marte y a Plutón, cuando Marte y Plutón se juntaron, nos dio el COVID a la humanidad completa y fue la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, hay planetas que se juntan y son una desgracia, ¿no? Y hay planetas, Venus y Júpiter, que son los benéficos, que se juntan y es un don, es un regalo. Entonces, la naturaleza de la conjunción no es una naturaleza cargada hacia un lado o cargada hacia el otro. Depende de los planetas que estén ahí. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el primer aspecto. Al rato que veamos las cartas de ustedes, vamos a ver qué tienen en los distintos aspectos que vamos a ver. El siguiente aspecto importante voy a concentrarme en los importantes. Hay otros más chiquitos ahí, pero que no quiero hablar de ellos hoy. El siguiente aspecto es la oposición. Un planeta está enfrente de otro planeta. Entonces, ¿qué pasa? Están echando vencidas, ¿verdad? La energía de un planeta se opone por esa oposición a la energía del primer planeta, pero son opuestos complementarios. Es decir, siempre va a ser el planeta que esté en oposición, va a estar enfrente del planeta inicial. Y, por ejemplo, yo tengo mi sol en Escorpión y mi hijo que hoy cumple años tiene su sol en Tauro. Tauro está enfrente de Escorpión. Los signos que están enfrente unos de otros, pues están en oposición. Es decir, Tauro está en oposición de Escorpio, Géminis de Sagitario, Cáncer de Capricornio y así sucesivamente. Entonces, la oposición es una lucha complementaria, unas vencidas complementarias. Entonces, en el caso mío y de mi hijo, no se trata de hablar de nosotros dos, se trata de ilustrar la oposición, pero yo tengo mi sol en Escorpio y él tiene su sol en Tauro, entonces nos complementamos. Yo soy un signo de agua, Escorpión, él es un signo de tierra, Tauro, es más aterrizado que yo. Entonces, cuando hemos viajado juntos, estuvimos en China
en el 2019, luego nos comimos una sopita de murciélago que nos ofrecieron y nos venimos para acá, pero no se lo digan a nadie. Pero entonces yo le daba a Diego el pasaporte, los pases de abordar, parte del dinero y que Diego se haga bolas. ¿Por qué? Porque al ser más práctico que yo, es un opuesto complementario, hacemos un gran equipo. Él tiene habilidades que yo no tengo y si se trata de hablar en público, pues probablemente, bueno, ahorita ya no, porque Diego es un gran speaker, pero hay cosas que yo hago mejor que él, entonces nos entendemos bien. Ahora, Diego y yo tenemos la luna en el mismo grado del zodiaco. Entonces, las lunas en conjunción, aquí estamos hablando de dos cartas, pero bueno, dos lunas en conjunción, si la luna es nuestra alma, nos entendemos de maravilla. Nos entendemos de maravilla a nivel sentimental, pero somos opuestos a nivel sentimental a la luna, pero somos opuestos en el sol. Entonces, luego yo digo, vamos para acá y él dice, no, vamos para acá. ¿Pero por qué? Y tenemos que negociar a partir de las visiones del mundo que cada uno tiene con respecto a su sol. Entonces, esta es la conjunción y esta es la oposición. ¿Queda claro? Ajá. Bueno, el ángulo es 180 grados, o sea, si una circunferencia tiene 360, pues dividimos 360 entre 360 y da 1. Pero sí, y esa es la conjunción, están pegados 0 grados o 1, 2, 3, 4. Bueno. Luego la oposición, dividimos la esfera en 2 y entonces el ángulo son 180 grados. Entonces, un planeta en oposición está a 180 grados, por eso está enfrente del otro, ¿ok? Luego vamos al trígono. El trígono, esto también tiene que ver con numerología. A mí me han preguntado si yo he estudiado numerología y digo que la numerología está en la astrología, es como un subsistema, ¿no? Entonces, el trígono es un ángulo de 120 grados. Y el ángulo de 120 grados, si lo dividimos por 3, o sea, si dividimos la esfera de 360 entre 3, pues nos va a dar 120. Y si juntamos 120, 120, 120, nos va a dar un triángulo. Pero cada uno de los lados del triángulo mide 120 grados. Y ese aspecto que se llama trígono y son 120 grados, es altamente positivo, fluye todo de maravilla, de modo tal que si hay un trígono en la carta de ustedes entre varios planetas, quiere decir que esos planetas se llevan muy bien. Y eso tiene una lógica. Los planetas en trígono están en el mismo elemento. O sea, yo que soy cáncer, digo, yo que soy escorpión, mi sol está en trígono con los planetas de quien tenga cáncer o piscis, porque la distancia de cáncer, piscis y escorpión son 4 signos que son 120 grados. Entonces el trígono es una maravilla cuando tenemos muchos trígonos, las cosas se dan solas, se dan fácilmente. No tiene uno que pedirlas. Yo soy muy afortunado y tengo una carta llena de trígonos y de sextiles y nunca he buscado un trabajo. Me llegan cuando los departamentos que compré hace 15 años, iba a empezar la búsqueda en la zona y una amiga me dijo, yo ya la hice por ti, me la he pasado 4 fines de semana y estos son los lugares que tienes que buscar. Y entonces, pues, tomé la decisión muy rápido. Entonces, las cosas se nos facilitan con los trígonos, las cosas se facilitan con los ángulos de 120 grados. Y la que sigue es la cuadratura. La cuadratura es un ángulo de 90 grados, porque si tomamos la circunferencia y la dividimos en 4, pues nos da 90 grados. Y 90 grados, el 4, es un
aspecto de tensión. No quiero decir bueno o malo, porque la astrología no es de cosas buenas o malas. Es mejor decir de facilidad o de tensión. Entonces, pues ahí lo van a poder ver los símbolos los símbolos de los aspectos. La conjunción es un circulito con un palito para arriba. La oposición es como una mancuerna de pesas, donde tenemos el palo central y el peso de un lado y el peso del otro. El trígono es un triangulito y la cuadratura es, las cuatro cuadraturas acaban haciendo un cuadrado. Entonces, cuando dos planetas están en cuadratura, quiere decir que hay mucha tensión, que los planetas no se llevan entre sí. Esos planetas están en tensión, están en conflicto, están ¿no? Entonces, esto hay que matizarlo, hay que ser cuidadosos, porque alguien que tiene muchos trígonos, muchos sextiles, que es el aspecto que vamos a ver después, que también es muy bueno, probablemente hacen todo muy bien, todo les sale fácil y no le echan muchas ganas, ¿no? Un día vi la carta de Picasso, igual al ratito la vemos, y está llena de cuadraturas. Entonces uno dice, bueno, eso supuestamente es malo. Bueno, ¿malo para qué? Por eso no hay que usar lo de bueno y lo de malo. La tensión que tenía Picasso era tan brutal que se la pasaba amando mujeres y pintando 23 minutos y 55, 23 horas y 55 minutos al día, y luego dormía 5 minutos y otra vez, ¿no? Entonces era una fuerza de la naturaleza, era un volcán, era alguien que estaba en perpetua tensión. Bueno, en este caso es un gran artista, pero podemos tener a alguien que tenga tensiones muy fuertes y que eso se convierte en capacidad para hacer daño, en capacidad para hacerse daño, en dificultad para estar sano. Entonces, quizás una gente con muchas cuadraturas, por poner un ejemplo, si un hombre tiene la cuadratura de su Sol con Marte, como el Sol es el padre y Marte es violencia, probablemente tuvo una infancia con un padre violento, autoritario. Y si alguien tuvo un padre violento y autoritario, eso va a permear toda su vida. Aunque vaya con el psicólogo, pues eso va a definir en buena medida su autoestima, su capacidad de estar en el mundo, etcétera. Bueno, ahorita nos pasamos a lo concreto, nada más denme 5 minutos más y vemos las cartas de cada quien. Entonces, el siguiente aspecto, después de la cuadratura que ya vimos que es muy compleja, es el sextil. El símbolo del sextil, si pueden ver en su tablita, es esta especie de florecita, o sea, hay una raya horizontal y luego hay varias rayas que atraviesan esto de manera diagonal y entonces hace como esa florecita. Sextil, como dice su nombre, es un ángulo de 60 grados. Si dividimos los 360 grados de la circunferencia en 6, pues nos da un ángulo de 60 grados. 60 por 6, pues nos da 360. Estoy viendo si alguien ha dicho algo más, ¿no? ¿Verdad? Nadie se ha asomado. Bueno, hablemos de numerología. El 6 es una combinación del 2 y del 3. 2 por 3 da 6. Entonces el 6 está como a la mitad entre la oposición, el 2, y el trígono, el 3. 2 por 3 da 6. Entonces el sextil sigue siendo muy bueno, pero hay que echarle ganas, porque está la oposición ahí metida de alguna manera, es oposición más trígono, aunque no sea sumado, porque 2 y 3 da 5, pero multiplicado sí. Entonces, lo que quiero decir es que si tenemos sextiles,
Eso quiere decir que tenemos una gran facilidad para que las cosas se den adecuadamente, pero tenemos que chingarle, ¿no? O sea, el sextil nos obliga a trabajar, el trígono no nos obliga a trabajar, nos lo da solito, ¿no? Y como les decía, es un ángulo de 60 grados. Aquí me voy a detener, luego vemos los otros, pero los más importantes son estos. Se les conoce como los aspectos tolemaicos. Ptolomeo fue el gran astrólogo, astrónomo del siglo II que en Alejandría sistematizó la astrología. Y estos son los aspectos mayores. Hay aspectos menores, y como pueden ver en la tablita, y ahorita les explico lo que es el orbe, etcétera, pero no quiero atiborrarlos de información, sino lo que quiero es que me vayan siguiendo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todo está claro? Sí, Bueno, sí. ok, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con, ok, vamos a empezar por mi carta. Ya le están viendo ahí todos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por mi carta y luego vemos la de todos. Entonces, tienen que fijarse en los números. Ah, bueno, en la tablita que les puse, dice orbe. Orbe es la distancia. Aquí está, bien. Dice conjunción. Orbes de 9 grados, de 9 grados, de más 9 grados o de menos 9 grados. Cuadratura de 7 grados, trígono de 7 grados, pero no nos oposición de 7 grados. Lo que quiere decir, olvídense de la tablita, lo que quiere decir es qué tan cerca tienen que estar un planeta del otro para que los consideremos en conjunción. Entonces vean esta parte de mi carta. Tienen que fijarse siempre en los números. Mercurio y Neptuno están en el grado 9, están en conjunción. Mi Sol está en el grado 20. 20 y 9 están a 11 grados. Ya no están en conjunción. Está demasiado lejos el Sol de mi Mercurio-Neptuno. Entonces ya no se considera que están en conjunción. Por eso es indispensable que veamos los números, porque a ojo de buen cubero, como la computadora los pone juntos, entonces parece que están en conjunción. Entonces yo quiero hablarles de alguna de mis conjunciones. Veamos esta que ya señalé. Tengo a Mercurio junto con Neptuno. Mercurio es la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Neptuno quedamos que es el planeta del mundo que no es, de la realidad virtual, de la literatura, del arte, de la religión, del amor. Todo eso no existe más que en un universo simbólico. Yo tengo a Mercurio, el planeta de la comunicación, junto a Neptuno, que es el planeta de la otra realidad. ¿Y qué creen? Pues que soy escritor y tengo una facilidad de palabra y tengo una cierta evidencia, que es Neptuno, que me permite ver otros. Entonces, mi Mercurio, y los dos los tengo en el signo Escorpión. Entonces, tengo Mercurio en Escorpión, que implica una mente analítica profunda, porque le encantan las profundidades a Escorpio.
y lo tengo junto con Neptuno. Bueno, pues eso me vuelve escritor, me ha vuelto escritor de discursos, que es un poco decir que soy un mentiroso, porque porque los escritores de discursos decimos lo que nos conviene y no decimos lo que no nos conviene, ¿verdad? Y entonces eso hace que seamos un poco mentirosos. Entonces vean cómo dos planetas juntos, conjunción, funcionan como uno solo. Mi Mercurio funciona pegado a Neptuno y en buena medida determina cómo pienso y cómo veo el mundo. Esa es la conjunción. Ahora vamos a ver la oposición. La oposición está marcada, está aquí, como son 180 grados, la única oposición que tengo es la que va de Marte a Saturno. Marte está acá en Cáncer y Saturno es la oposición que está en el signo opuesto, Capricornio. Entonces Marte es la acción y Saturno es el límite, la contención, la estructura. Esta oposición me volvió, sobre todo de chavo, me volvió de chavo sumamente inseguro, me daba miedo aventarme a la alberca, me daba miedo a cualquier cosa porque estaba muy consciente de lo que podía pasar, de los límites. Entonces me hizo muy inseguro, pero a la larga también me hizo muy trabajador, porque esa inseguridad, el que está muy confiado, pues ese no hace nada y le vale, pero el que se siente inseguro, le echa muchas ganas. Entonces mi oposición es la oposición de Marte a Saturno, y eso se puede negociar la oposición, pero son signos diferentes. Marte está en Cáncer, Saturno está en Capricornio. Cáncer y Capricornio pues están en oposición. Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende lo de conjunción y lo de oposición? Sí. Bueno, muy bien. Ahora vamos a los trígonos. Tengo un montón de trígonos. Vean cómo Venus y Júpiter, que están aquí a la izquierda, hacen trígono con todo lo que está de este lado, Plutón, la Luna y Urano. Entonces tengo 5 planetas en trígono que se llevan muy bien, que cooperan entre sí, que están a gusto entre sí. Y entonces, pues todo esto me facilita mucho las cosas. Eh, Ahora, vamos, entonces, si ustedes se fijan en la oposición, en la oposición se ve, aquí hay otra oposición de Quirón con Urano, pero no hemos visto a Quirón, entonces no le hagan caso. Pero lo que sí se ve son estas pesas, por decirlo así, que son el símbolo de la oposición. Ahora, también una cosa importante es los aspectos que son favorables, que son fáciles, están en azul y los aspectos tensos están en rojo. Entonces ven ustedes cómo está en rojo la oposición Marte-Saturno, la conjunción no tiene colores porque están pegados, ¿verdad? Y el trígono pues, son azules, ¿no? Y aquí tenemos mi única cuadratura que es la cuadratura de Urano con el Sol. Entonces, podemos ver que es la única que tengo. El Sol es mi yo, mi ser, mi self. Y Urano es el que rompe las estructuras, el que no está de acuerdo con nada, el que hace las cosas a su modo. Yo he hecho las cosas a mi modo. Me titulé a los 40 años de la licenciatura, me titulé a los 60 de la maestría, casi a los 60, y me acabo de titular del doctorado. He hecho las cosas al revés. Hago las cosas, estuve muchísimo tiempo sin estar titulado y hago las cosas como se me da la gana. Y eso tiene un costo, amigos. O sea, quizás si yo no hubiera tenido esa cuadratura, yo soy un rebelde que prefiero pagar el costo de hacer las cosas a mi modo que está en un... Entonces, bueno, entonces soy alguien pues rebeldón, aunque muy estructurado, porque tengo a Saturno en Capricornio,
pero sí, soy alguien, inclusive puede que un poco imprevisible, que con cambios y todo, y entonces, pues esa cuadratura me hace ser, quizás sin esa cuadratura, hubiera sido contador y me hubiera metido a trabajar en Pemex y me hubiera jubilado en Pemex como uno de mis hermanos, que tiene una pensión completa de Pemex y ahora se la pasa paseando por el mundo. Yo no. Entonces, tengo una solidez financiera, pero no tengo la solidez financiera de mi hermano, que viaja un mes sí y otro también. Entonces, vean cómo aquí en mi carta hemos visto la conjunción, la oposición, los trígonos y las cuadraturas. Estos aspectos, que son las líneas que están adentro de la carta son los aspectos, pues definen mi personalidad y podríamos seguirnos. Yo tengo la luna junto con Plutón y junto con Urano. Tengo a mi luna hecha sándwich entre Urano y Plutón. La luna son mis sentimientos. Plutón es poder, fuerza. Urano es lo imprevisible. Entonces, la luna son mis sentimientos, pero son las mujeres también. Y es mi madre. Y entonces yo la mayor parte de mi vida la he vivido solo. ¿Por qué? Porque con Luna Plutón atraigo o me atraen mujeres muy poderosas y con Luna Urano mujeres muy que se salen de lo común y eso hace complicado vivir con alguien y tener una relación estable. Ahora bien, no piensen que yo me lavo el coco, o sea, la astrología no depende de que uno conozca la carta y entonces se lave uno el coco y diga, "Ah, pues es que así soy yo, porque lo dice la astrología", no, más bien la astrología nos muestra, ahora déjenme volver ahora voy a poner otra carta. Ok, ahora vamos a la carta de Fede. ¿Estás ahí, Fede? Sí, aquí ando, aquí ando. Ok, no importa que no prendas la cámara, nada más quería saber para no hablar de tu carta sin que estés, ¿verdad? Sí, no, claro, no es que la apagué Sí, tantito no que te preocupes, no te preocupes. me entran llamadas. Ok, no te preocupes. Entonces, vean, tiene conjunciones Fede, pues tienes la conjunción, la única que tienes, el Sol y la Luna, por su importancia y su tamaño, tienen un orbe de hasta 10 grados. Entonces, Fede tiene 26, son 4 para 30, ahí da, cada signo ocupa 30 grados. Ajá. Entonces, si Fede tiene su Sol en 26, hacen falta 4 grados para que llegue al fin de Piscis y empieza la cuenta con el signo que sigue, que es Aries. Entonces tenemos 7 grados
entre el Sol y Mercurio. 7 grados es una conjunción, porque menos de 10 grados es una conjunción. Pero en el caso de Fede, es interesante su caso, porque no están en el mismo signo. Casi siempre las conjunciones están en el mismo signo. Pero en el caso de Fede no, su Sol está en Piscis y su Mercurio está en Aries, y eso ya nos dice algo de su personalidad. Eh, 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 Fede es un Piscis romántico, soñador, idealista, artístico, empático, sensible, poeta, un ser de una enorme sensibilidad, como mi amigo el escritor Hernán Lara Zavala, de quien Aida es su viuda, porque hace un año, como ella dice, Hernán se fue al cielo. Hernán era Piscis, como tú, Fede. Pero tu Mercurio no está en Piscis, está en Aries. Y ese Mercurio nos habla de un Mercurio agresivo, echado para adelante. O sea, tu comunicación, tu manera de comerciar, tu manera de moverte, tu manera de enseñar, es de fuego. Tú avanzas, haces, le echas ganas con una gran energía, pero esa gran energía de Mercurio en Aries no se lleva, comillas, con ese Sol en Piscis. Entonces, ¿qué pasa? Que has tenido que negociar esa sensibilidad que te vuelve un poco pasivo. Recordemos que Piscis es femenino, es pasivo, y ese Mercurio en Aries que es muy masculino y muy echado para adelante. ¿Sí me explico, Fede? Entonces, bueno, aquí está el análisis, un mini análisis del Sol conjunción Mercurio de Fede, pero el tema no es el análisis de eso, sino lo que importa es que están en conjunción. Aquí Neptuno y Júpiter, pues uno los ve juntos, pero Neptuno está en 1 grado y Júpiter está en 10 grados. Es demasiado para planetas transpersonales, entonces no están en conjunción acá. Aquí el nodo sur, que no lo hemos visto, está en conjunción con Urano. No le hacemos caso porque no lo hemos visto. Saturno está en 16. Saturno está en 16 de Escorpio, Plutón en 1 de Escorpio. Tampoco es conjunción porque están muy lejos. La Luna está sola por acá, entonces no es. Entonces la única conjunción que tiene Fede es esa. Ahora la oposición, pues las oposiciones son de Quirón, que no lo hemos visto, con Marte, y de Urano con el nodo norte, que tampoco lo hemos visto. Pero aquí ven la línea roja con los signitos de las pesas. Quiere decir que Marte y Quirón, Urano y el nodo norte están en oposición, pero no los podemos analizar porque todavía no vemos ni a Quirón ni al nodo norte. Bueno, esas son las oposiciones de Fede. Ahora, los trígonos de Fede. Fede tiene el trígono de Plutón con Venus casi exacto. Plutón está en 1 grado de Escorpio, Venus está en 2 grados de Piscis. Entonces, primero, el aspecto de Venus como significador del erotismo y del amor, etcétera. Plutón, poder. Entonces, Venus-Plutón en trígono nos habla de que Fede tiene relaciones amorosas de una gran intensidad, que probablemente busca parejas muy poderosas, muy fuertes, o que él ejerce la posición del fuerte con la posición de un débil. Venus-Plutón, perdón, puede significar relaciones amorosas de poder, donde tú o tu pareja están echando vencidas todo el tiempo, o donde uno domina y el otro se somete. Y eso nos habla de relaciones amorosas muy intensas, muy apasionadas, muy sexuales. Plutón está en Escorpión, Venus en Piscis, también muy románticas, Venus en Piscis.
Es un romántico, pero es un romántico con una pasión como de la pasión turca. Acuérdense aquella película de los turcos que al parecer son muy apasionados. Luego tenemos que analizar qué quiere decir que estén en estas rebanadas del pay. Esas rebanadas del pay se llaman casas, pero ahorita Ah, no podemos ver eso porque lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, lo que tenemos, la ventaja que tiene Fede es que se llevan bien. Plutón y Venus están en trígono, que es un aspecto sumamente favorable. Si estuvieran en cuadratura, Fede, entonces quizás tu vida amorosa, erótica, etcétera, sería muy compleja, muy complicada, muy difícil, con relaciones de poder ahí metidas, etcétera, pero no, se llevan muy bien. Bueno, ahora, de paso vemos que están los sextiles. Mira, aquí se ve que Venus está en sextil con Neptuno y que Neptuno está en sextil con Plutón. Aquí vemos este ramillete, el símbolo de azulito. Acá no se ve muy bien porque medio se pierde. Y ya me pasé al sextil, pues porque está aquí a la mano. Entonces Venus está en sextil con Neptuno, lo que te vuelve todavía más romántico, todavía más, tú te desbordas en términos amorosos y Neptuno se lleva bien con Plutón, lo que nos habla también de una cierta espiritualidad y por eso quizás estás estudiando astrología, ¿no? Entonces, estos son los sextiles que dijimos. Los sextiles son eh, benéficos, combinación del 2 y el 3, pero hay que trabajarle, ¿no? La oposición ya la vimos y la cuadratura la tienes acá. Tienes dos cuadraturas de Mercurio y del Sol con Neptuno. Entonces, la más clara, pues es la de Neptuno, y fíjense en los números. Neptuno está en 1 de Capricornio, Mercurio en 3 de Aries, entonces están en cuadratura. Entonces, tu comunicación, Mercurio, se pelea con la realidad, es un poco idealizada. Entonces tú de repente tienes un empuje, Mercurio en Aries es muy grande, pero probablemente de repente no ves con claridad los límites de tu pensamiento. Ese pensamiento te da intuición en algunos casos, pero en otros te vuelve confuso. La confusión y la claridad son las dos caras de la misma moneda. Entonces, Neptuno no se lleva bien con Mercurio y es necesario ahí trabajar ese aspecto y seguramente uno trabaja los aspectos sin que nadie te lo haya dicho nunca en astrología, pero uno como que lo va sabiendo desde niño y va uno trabajando eso. Entonces, probablemente en tu comunicación de niño, tú asumías demasiadas cosas del comportamiento de los demás y eso es confusión, ¿no? Si yo asumo que mi compañero de banca en la primaria me va a dar su sándwich y llega el recreo y no me da el sándwich y me frustro, pues eso no es culpa ni del sándwich ni del compañero, es culpa de que yo asumí o tú asumiste que iban a pasar cosas que no pasan. Entonces, probablemente tú has asumido a lo largo de tu vida cosas que no pasan porque te la crees tú solito y tú también te la crees contigo mismo. Entonces, aquí vemos cómo los aspectos de Fede se manifiestan aquí. Fede, preguntas, comentarios. No, mucha información, pero no, hasta ahora no, muchas gracias. Bueno, pues miren, aquí de lo que se trata no es del análisis psicológico, lo estoy haciendo un poquito de paso, pero lo que importa, el tema de esta clase es que entiendan lo que es una conjunción. Los planetas están juntos y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de la naturaleza de los planetas, pero no es bueno ni malo per se. La oposición,
que es un aspecto precisamente de que una energía se opone a otra, pero es complementaria y podemos negociar. El trígono que nos habla de facilidades, de que se llevan muy bien dos planetas entre sí. La cuadratura que nos obliga a trabajar duro porque hay aspectos inarmónicos, o sea, no armónicos, y entonces es complicado. Y el sextil que nos da facilidades, pero nos dice que tenemos que chambear. ¿Les queda claro a todos? Sí, Bueno, eso me da mucho gusto. Entonces hoy voy a poner otra carta. Estoy buscando la de Aida. Aida Lara Zavala. Mi queridísima amiga. Hace unos días me llevó ahí junto al mercado Sonora a comprar unas sillas. súper rudo. Pues estuvo un poco rudo porque, caballeros, ustedes me van a entender muy bien. Hacía un sol abrasador. Estábamos ahí en el corazón del mercado Sonora y yo tenía dos graves problemas. Tenía ganas de mear y tenía una sed tremenda, pero andaba buscando un baño. Dije, no puedo tomar agua sin encontrar primero el baño, porque si tomo agua primero, no llego al baño, porque no sé dónde hay un baño aquí. Entonces ya llegué al baño y ya luego nos compramos una toronjada, ahí de yo que bebimos como camellos en la parte baja del Sahara. Entonces, pues sí, me lleva unas exposiciones, unas expediciones, en lugar de ir a Tangañica, en Zanzíbar o al Sahara, me lleva ahí al corazón de Tepito. Bueno, aquí está la carta de Aida. Volvemos a lo mismo. No nos interesa tanto el análisis psicológico, nos interesa entender los aspectos. Aquí vemos que Aida tiene el Sol en el signo de Aries, en el grado 20, y Venus en el grado 24, Sol conjunción Venus. Bueno, el Sol es ella y Venus es la atracción, el erotismo, la belleza. Alguien que tiene Sol conjunción Venus es una gente sumamente seductora, sumamente amable. Amable es una palabra, bueno, Aida estudió letras alemanas y es famosa traductora. Y amable es una hermosísima palabra del español que quiere decir digno de ser amado. Eso es la definición de amable. Bueno, Aida es amable porque es digna de ser amada. Es una mujer encantadora, pero no es que lo diga yo que soy su amigo, sino cualquier gente que tenga la conjunción Sol-Venus, pues es un encanto. Entonces Aida va seduciendo a la humanidad, pero a su estilo. Es un Aries. Entonces ella se sabe defender, es una mujer, no digo de pelo en pecho porque no aplicaría la metáfora, pero se entiende, ¿no? Es una mujer muy fuerte y aguanta un piano. Y con la desaparición de su pareja de 34 años, pues lo ha hecho de maravilla porque en lugar de tirarse al piso, ha sacado fuerzas de flaqueza. Tiene también la conjunción, aquí lo vemos, de Saturno con Neptuno, lo que quiere decir Saturno está aterrizado, Neptuno anda en la luna y Aida al mismo tiempo, y estarás de acuerdo conmigo, Aida, estás aterrizada y estás en la luna, ¿no? Exactamente. Es increíble que funciona, no sé ni cómo. Sale de su casa, vive en San Nicolás Totolapan,
y con 80 cosas que hay que hacer, y quién sabe cómo las hace. En desorden, se planea una cosa y luego la hace exactamente en sentido opuesto, en el orden diferente, y luego se le va la onda horrible, pero al mismo tiempo no está tocando base. Entonces, es una combinación muy interesante, que es además la combinación de los artistas. El artista es alguien, es un soñador que está aterrizado. Si nada más está aterrizado, puro Saturno es un contador público. Si nada más es Neptuno, se la pasa fumando mota. Pero la combinación de Saturno con Neptuno es gente que trabaja mucho, pero una parte de su disco duro está quién sabe en dónde. Ni ellos saben dónde tienen ese disco duro. Entonces aquí ya vemos dos conjunciones, ¿ok? Una oposición, la oposición de estos dos con el Sol y con Venus. Vean ustedes cómo no es que sea una línea más gruesa. Lo que pasa es que son bahías y la computadora encima de las líneas y parece una línea gruesesota, pero lo que está mostrando es que hay varias oposiciones. Entonces, este encanto personal de Aida está en oposición a Neptuno. Luego, Aida es demasiado crédula y se cree lo que le dicen, pero afortunadamente se da cuenta Saturno, pero tú te podrían vender cuentas de vidrio y te la crees, tú crees mucho en las personas y eso es magnífico si crees en las personas adecuadas, pero si no crees en las personas adecuadas no es tan magnífico, ¿verdad? Es un problema. Esas son las oposiciones de Aida. Tiene la cuadratura de Marte-Júpiter con Plutón. Acá está Plutón. Y está hay dos cuadraturas de Plutón con Júpiter y de Plutón con Marte. Aquí vemos cómo son, como están un poquito lejos, 10 grados Marte y Júpiter, en la computadora marca dos líneas, aquí no están encimadas, aquí se alcanzan a ver las dos cuadraturas. Entonces, Marte-Plutón, vamos a ver Marte-Plutón, nos habla de que hay un enojo contenido. O sea, Plutón es el poder, la energía, Marte, digo, el poder y Marte es la energía. La cuadratura Marte-Plutón quiere decir que Aida se contiene, se contiene, se contiene, se contiene, se contiene. Marte en Tauro, un Marte, fíjense, Marte en Tauro. Aida tiene una Duster, una camioneta Duster. Yo vivo en la del Valle. Entonces luego cuando me lleva a estas expediciones, pasa por mí y yo me subo muy contento a su camioneta y dejo la mía aquí. Y Aida, que tiene Marte en Tauro, maneja despacio. Maneja despacio y se mete al centro en el coche, cosa que me daría entre hueva y pánico. Y ella despacito, ahí va. Y es capaz de irse manejando a Perito Moreno en Buenos Aires. Yo creo que sí llegaba, pero pian pianito. Entonces ella va pian pianito, más tentado, pero con esa cuadratura en Plutón, con Plutón, yo creo que hay, siempre hay una violencia que quieren ejercer en contra de ella. Sabemos de pleitos legales y no legales, que tienen que ver con esa violencia que ejercen contra ella. Y también, pues, aunque no lo aparenta, yo creo que hay mucho enojo contenido, como en el caso de Víctor también, pero no estamos viendo a tu hijo Víctor, pero hay mucho enojo contenido, quizás en tu caso menos, pero habría que rascarle un poco. Ahora, tú eres tan positiva, pero tan positiva, pero tan positiva, que en una de esas me dices, no, pues es que no hay enojo contenido. Bueno, yo creo que la astrología diría que sí hay ahí cosas que te tienen ahí. Pero bueno, aquí lo importante es la cuadratura. Los trígonos, tenemos el trígono de Urano con la luna. Aquí está muy claro, vean, la línea azul y el triangulito, aquí se ve muy claro, la línea entre la luna y Urano. Entonces, Aida es un poco imprevisible.
sus sentimientos son un poco imprevisibles, su corazoncito es un poco imprevisible. Entonces, yo que ya la conozco poquito más, yo ya sé que si ella me dice, te llevo tal cosa hoy, no estoy hablando de los lentes ni del librero, estoy hablando en abstracto, pero si te llevo esta cosa hoy, yo sé que lo más probable es que no llegue hoy, pero va a llegar. O sea, no va a llegar como se planeó, pero va a llegar. Se va a hacer, no se va a hacer exactamente como lo estábamos planeando, porque ella es un poco imprevisible, porque es si tenemos una amiga en común que es la viuda de un escritor famoso, cuyo nombre no diré, y si ahorita le dicen que vaya porque esté en el hospital, pues Aida deja todo y va a verla. Entonces, esa imprevisibilidad, pues ya que la conocemos, no nos afecta, pero probablemente a quien no la conozca, de repente ve que puede haber muchos cambios de ánimo y muchos cambios en la agenda, pero eso se lleva bien, están en trígono, la luna. La cuadratura, pues aquí tenemos estas cuadraturas con el punto de la fortuna, pero y con Quirón, pero como no hemos visto el punto de la fortuna ni Quirón, no lo analizamos, pero vean aquí cómo tenemos estas líneas rojas con el cuadrito que dice la cuadratura. Y el sextil, que son los 60 grados, es esta línea azul con esta florecita que dice que Neptuno y Saturno se llevan bien con Plutón. Entonces es una mujer poderosa, Ida, entendiendo por poderoso, poderosa, el poder hacer lo que quiere. Poder es el que hace lo que quiere. Y eso va en lo económico y en todos los aspectos. Se nos dice fácil, pero yo ahorita, si quieren, acabando de desayunar, me bajo a la fondita de abajo y pido unos huevos a la mexicana y puedo pagar 100 pesos, pero hay mucha gente que no puede pagar 100 pesos. Hay mucha gente, yo tomo mucho el trolebús porque vivo junto al metro Miscuac y el trolebús me lleva a distintos lugares y a veces me conviene tomarlo. Entonces el trolebús es gratuito para los que ya somos unos jovenzuelos. Y veo que la gente mayor espera el trolebús porque no quiere pagar los 6 pesos del camión y son capaces de esperar media hora el trolebús gratuito porque no pueden pagar los 6 pesos. Tener poder es, si quiero espero el trolebús y si quiero tomo el camión y pago los 6 pesos porque lo puedo hacer. Y eso va para casi cualquier cosa, ¿verdad? Entonces aquí están los aspectos de Aida. Vamos a preguntarle primero a los caballeros, tanto a Fede como a Michelle, si quedó claro lo de los aspectos de Aida y luego Aida. Muchachos, ¿todo claro? Sí, ¿Tú, Aida, todo claro? Sí, sí, muchas gracias, sí. Entonces, miren, los aspectos determinan las líneas que están en medio, determinan cómo se llevan los planetas entre sí. Ya vimos en las clases pasadas qué significa cada planeta y qué significa cada planeta en su signo. Ahora estamos viendo esos planetas, cómo se llevan con otros planetas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, nos hace falta la carta de Michelle para dar la vuelta, ¿verdad? Entonces, como vean, la astrología no es difícil, eso digo yo, ¿verdad? Pero el tema es que sí necesitamos saber, como dicen en francés, par cœur, o sea, desde el corazón, tenemos que tener en el corazón todo esto, porque si no se vuelve un lenguaje que ya no podemos seguir. Por eso, fíjense, yo les había dicho
que no se iba a grabar nada. Puse Michel, mi querido Michel, y salió Michel Foucault, Michel Houellebecq y Michel Gauquelin. Entonces, pues no te tengo como Michel, deja buscar a Antón, y si no me pasas tus datos otra vez. Sí. O quizá no me los has dado y entonces, por eso te estoy buscando y no te encuentro. No, sí te los pasé. Hasta te pasé foto de mi acta, ¿te acuerdas? Pero ahorita te los doy. Sí, por favor, porque no aparece por aquí. Soy del 27 de mayo del 83. A ver, aguanta, deja ponerme. Michel Antón, ahora sí, Ah, dígame si año, 27 ¿sí? a mes ¿Qué? y año. Mayo Dígame si del año. 83. ¿27 qué? De mayo del 83. Ok, ya va a ser tu cumpleaños. ¿Ya? ¿A qué horas? Espérame, que siempre se me olvida. Te lo mandé, José. No, 7. Es las 7. Acá estoy. 7:10 de la noche. A las 19:10. ¿En qué ciudad? ¿México Ciudad de City? México. Ok, entonces ahora vamos a ver la carta de Michelle. Y obviamente, pues vamos a salir corriendo. Ya lo sospechábamos, ¿verdad? No, no es cierto, estoy jugando. Conjunciones. Bueno, pues aquí está muy claro. Vean ustedes que tienes tres oposiciones clarísimas. Digo, tres oposiciones, tres conjunciones. Plutón está a 27 de Libra y Saturno está en 28 de Libra. Híjole, mano. Plutón es un volcán y Saturno contiene y limita. Entonces, vamos a decirlo con una metáfora. Michelle es un reactor nuclear. Lo nuclear es Plutón y Saturno es la contención que tienes. Si no estuvieras contenido, ya te hubieras estrellado, ya te hubieras, o sea, ya te hubieran pasado, tú, si no tuvieras ese Saturno, igual, quién sabe qué tanta cosa, pero ¿qué pasa si explota el reactor nuclear? Pues Chernobyl, ¿verdad? Entonces la energía que tiene contenida Michelle con esta oposición, y luego, digo, con esta conjunción, y luego está la conjunción Júpiter, Urano, Mm. la conjunción Marte-Sol. Entonces vean nada más estas conjunciones. Júpiter-Urano nos dice que es un cuate expansivo a lo bestia. Júpiter, el planeta de la expansión, y Urano, que es imprevisible. Entonces tú, no tienes límite, pero sí tienes límite porque tienes a Marte y a Plutón. Entonces eres como, imagínate esta bailarina que ha ganado todas las medallas de oro, esta muchacha cuyo nombre se me olvida, que es chaparrita, mide como unos 50. Esta gimnasta, imagínate que esta gimnasta negra que gana siempre la medalla de oro, la pones en una cárcel, en un correccional, y le impides hacer ejercicio. Pues se volvería loca, mano, porque ella necesita espacio, necesita colchonetas para pegar esas marometas que hace. Y tú eres un cuate que tienes una energía brutal, Marte conjunción con el Sol, Júpiter conjunción con Urano, pero contenido por esta conjunción Saturno-Plutón. Entonces vean cómo,
Por eso digo, Michel es un reactor nuclear contenido, qué bueno que está contenido porque si no explota, pero también si no tiene suficiente salida a esa energía que tienes, pues entonces estás en dificultades, ¿no? Y probablemente, fíjate, tu sol está junto con Marte en oposición a Urano y a Plutón, y el sol en astrología médica es el corazón, y sabemos que tú has sido un paciente cardíaco. Eso se podría mostrar con esto que está aquí. Bueno, esa es la conjunción. Tenemos el sextil acá de estos tres, la Luna, Neptuno y el nodo, que no lo hemos visto, con Saturno, Plutón, es el sextil. El trígono lo tenemos acá con el nodo norte, que tampoco lo hemos visto, entonces no podemos interpretar. Y como pueden observar, no tiene cuadraturas Michel, tiene oposiciones, tiene trígonos, y luego vamos a ver la siguiente clase, esta línea verde, pero no lo quiero decir hoy porque es demasiado. Entonces no tiene cuadraturas, Michel. Vean cómo hay oposiciones, hay trígonos, hay sextiles y hay conjunciones, pero no tienes ni una cuadratura, mi querido amigo. Bueno, pues miren, el objetivo de esta clase era que entendieran los principales aspectos: conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil. En la siguiente clase veremos otras cosas, incluyendo el quincuncio, que es esa línea verde, pero el quincuncio necesita tiempo y no los quiero atiborrar de nada. Como les decía, las pequeñas interpretaciones astrológicas son para ilustrar, pero para efectos de esta clase y de los que vean la grabación, pues no es tan importante, pues, el análisis astrológico de los aspectos de cada quien, aunque para ustedes, pues sí es importante lo que les dije, sea accurate o sea fake, ¿no? Pero el chiste es que entiendan, pues, cómo funcionan los aspectos, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus colores, el rojo y el azul. Los aspectos rojos son de tensión, los aspectos azules son de facilidad, y el verde se cuece aparte, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Dudas, preguntas, comentarios, regaños, críticas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues entonces, aquí la dejamos. La clase la voy a subir mañana pasado, o hoy mismo si puedo. Para los que no vinieron, para ustedes, pues les serviría de repaso si la escuchan y vean cómo vamos avanzando pianito. Pero bueno, pues es que todo esto yo lo estudié no en una clase, sino en muchas. Y así vamos rápido. Pero como les digo, a mí me interesa que tengan el big picture, y ya con el big picture me parece más interesante, más inteligente todo, pero si no tenemos primero el big picture y nos dedicamos años a ver cosa por cosa cada pieza, pues está de flojera. Bueno, nos vemos el miércoles que entra. Bye, bye. Gracias, bye. Bye.